inhibición de la respiración en gatos por campos eléctricos. Esto es increíble, de verdad. Y estoy en la Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania, Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Rochester, Departamento de Radiología de la Universidad de Rochester. Y fíjense, es el año 86. Y la gente puede preguntarme, pero ya va, pero ¿qué es eso de ELF? Porque me lo estás colocando allí. Bueno, ELF es campos eléctricos que vienen de la corriente. Y eso es las siglas en inglés de Extreme Low Frequency. Eso es un término técnico, pero lo importante es que ya hay demasiada evidencia científica que viene y data de décadas, donde se sabe que esa exposición a la corriente genera un impacto. Esto se ratifica con lo que yo decía la semana pasada cuando hablamos de los niños y decía, le ponemos mucha atención, lo dije en otra conferencia recientemente, le ponemos mucha atención los que están conscientes del electrosmog al celular. El celular contamina, es verdad, sí, pero se nos olvida que esto es un problema eléctrico, esto es una contaminación eléctrica. Lo que pasa es que ahora es más grave porque ahora hay más electricidad, estamos usando más cosas que usan electricidad, pero comienza con los campos eléctricos. Entonces, aquí lo que muestra es que es esto. Fíjense que aquí tengo unas anotaciones de esto. Dice, los gatos fueron expuestos de forma aguda a campos eléctricos en el rango de la frecuencia de los 50 Hz, de los 0,1 a 50 Hz. Eso es la corriente. Sean ustedes que, algunos de ustedes que sepan de corriente, saben que existe corriente alterna, corriente directa. Puede estar en ambos aspectos. Y se observó una marcada reducción en la tasa de respiración. Fíjate, o sea, se le inhibe la capacidad respiratoria. Muy parecido nos pasa a los seres humanos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta si no nos hacen un estudio. Hay algo que se llama el estudio de la variación de la frecuencia cardíaca. En inglés, Heart Rate Variability. Y la gente dice, esto tiene que ver con la variación de nuestro corazón. Es más que eso. Nuestro corazón va sincronizado con nuestro sistema respiratorio, porque eso lo coordina el sistema nervioso. Cuando una persona se estresa, cambia su respiración. Usted ha visto, si usted se asusta, se contrae la respiración. Pero también resulta que suceden procesos de cambio de respiración por estrés psicológico, que la persona no se da cuenta. Y que somatiza a la persona. Somatiza después y tiene que ver mucho porque no está respirando bien. Y es que es donde bajan también, es que a los niveles, las personas que sufren de tensión baja se le baja inmediatamente la tensión. Correcto. O a los que sufren de tensión alta, en este caso, es peligroso también porque va conectado al corazón totalmente. O sea, una persona le puede dar un infarto o un preinfarto. Correcto. Y de hecho, recuerdo, hay un profesor de la Universidad de Stanford que continuamente me refiero a él y los trabajos que hace su laboratorio de neurociencia, y dice que cuando una persona respira mal, y esto lo podemos fácil traspolar a las mascotas, cuando una persona respira mal, lo que sucede es que esa persona está acumulando dióxido de carbono en el cerebro. Y eso hace que la persona, ese estrés, en realidad, se puede rastrear de manera fisiológica y se puede ver que en tu cerebro hay más dióxido de carbono. ¿Y sabías tú lo siguiente? Cuando hay más dióxido de carbono en tu cerebro, tu pensamiento se ve menos claro. Empiezas a pensar con más confusión. No puedes pensar con claridad porque está contaminado tu cerebro de dióxido de carbono. De hecho, este profesor recomienda, PhD de neurociencias, que la persona haga respiraciones profundas. Respiraciones profundas. La pregunta se hace, ¿por qué cambia la respiración? Porque tu sistema nervioso se estresa y no logras respirar profundo. Entonces, muchos de estos efectos que acaba de mencionar Oriana en la gente tienen que ver con una alteración en el sistema nervioso. La persona se pone nerviosa, respira diferente. Lo mismo resulta que pasa con las mascotas. Es asombroso. Eso le iba a decir. O sea, es asombroso. Ahí es donde nos damos cuenta que no tenemos mucha diferencia los seres humanos con las mascotas. Correcto. Hay una gran similitud entre las reacciones de las mascotas y las reacciones de los seres humanos. Y podemos entonces empezar a relacionar efectos que coinciden. Recuerden que nosotros siempre decimos, recuerden, el electrosmog, ¿qué efecto tiene? Porque la gente pregunta siempre, ¿cáncer? Sí, aumenta el riesgo de cáncer a largo plazo si tienes un marcador que traes previamente herencia de riesgo de cáncer. Pero, ¿cuál es el efecto? El efecto inmediato que podemos relacionar es efecto en el sistema del corazón, en el sistema de nuestro cerebro, el sistema nervioso, y en nuestras células se estresan. Entonces, ya estamos viendo con los estudios de hoy que hay estudios que muestran las alteraciones en el cerebro de los gatos, alteraciones en el cerebro de los perros, alteraciones en el corazón de los perros y los gatos, y alteraciones nerviosas generales. Por tanto, también están alterándose las células y se están estresando estas células. Entonces, esto es una manera que tenemos de ver con métodos científicos que hay evidencia que puede relacionar efectos de electrosmog
en las mascotas de la misma manera que lo podemos relacionar en los seres humanos. Y una pregunta. Estos estudios que se han hecho durante muchos años, antes de que existieran Nostoc y Spiro, estos médicos que hicieron estos estudios nunca determinaron un producto para poder evitarle eso a las mascotas. Sí, y eso es una muy buena pregunta. En Alemania, en los 80, empezó a crearse lo que llamaban los sistemas de control de exposición. Y eso, lo que estos científicos y estos veterinarios recomendaban, era lo mismo que recomendaban los científicos alemanes en aquel momento. En Alemania fueron el primer país, Alemania y Austria, en estudiar esto a más profundidad. Y lo que ellos hacían era, bueno, si el problema es eléctrico, lo que vamos a hacer es tratar de aislar la electricidad de la gente. Y inventaron sistemas para blindar y aislar todo esto. Eso funcionó. Lo que pasa es que en nuestros países latinoamericanos no hay conciencia de eso. No se enseña eso. Y eso funcionó durante mucho tiempo. El problema llega en el año 2000. ¿Por qué? Porque tú puedes bloquear un campo eléctrico con una buena capacitación de un buen ingeniero eléctrico, un buen electricista, un buen ingeniero civil, porque esto tiene que ver mucho de cómo se construye la edificación y cómo se planifica la red eléctrica dentro de la edificación. Entonces, un ingeniero civil hace una gran diferencia, que es que sepa. Claro, porque lee los planos y puede lee los planos detectar. Y dice, mira, vamos a poner esto así asado, vamos a usar este tipo de cableado, este espesor. Todo eso está hecho, y de hecho hay un instituto que se dedica a esto en Alemania, que nosotros tenemos relación con ellos, que es el Instituto de Bioconstrucción. Se llama el Biobiology. Este Instituto de Bioconstrucción tiene 25 recomendaciones que hacen para que las construcciones sean hechas con este criterio. Entonces, se hacía así. ¿Pero qué pasó en el año 2000? Llegó el Wi-Fi, llegó el uso masivo del teléfono móvil. Y claro, eso, la tecnología cambió. La tecnología cambió, se hizo una inalámbrica y eso no se puede blindar de esa manera. ¿Por qué? Porque tendrías que apagar todo. ¿Me entiendes? Wow. Y ahora, en este caso, ¿cómo produciría, o sea, cómo haría estos productos Nostoc y Spiro? ¿Cómo haría con este tipo de exposiciones? Sí. Bueno, para proteger a las mascotas. De la misma manera que lo hacemos con los adultos, a través de un proceso de lo que llamamos filtrado pasivo. Filtrado pasivo es un fenómeno que se consigue en la nanotecnología, que de verdad es una maravilla porque nos permite seguir utilizando las tecnologías sin ningún riesgo para la salud, ya que genera un cambio en la forma en que está produciendo esa propagación, esa energía que se está propagando y ya no está contaminada. Y ahora, o sea, cuando creen este producto para las mascotas que se puedan colocar en su percha o en su cadenita, esto también podría trabajar con un sistema como de GPS en el caso de que la mascota se pueda extraviar. Sí, nosotros tendríamos dos versiones, porque la versión del GPS tendríamos que generar digamos, un sistema de filtrado más potente, porque tenemos un emisor ahí directo dentro. Entonces sí, tenemos la solución para eso. Y simultáneamente, si no tiene ningún rastreador, el producto Spiro sería más sencillo. En otras palabras, sería más económico. Nosotros lo que estamos haciendo en la actualidad es que, midiendo este tipo de rastreadores, sabemos cuál es la cantidad de contaminación que producen. Y lo que estamos es tratando de, entonces, identificar un promedio en todos los productos en el mercado. Ya tenemos bastante idea de esto y, de hecho, la tarjeta, la Spiro Card, es la potencia que nos daría una tranquilidad en las mascotas. Lo que vamos a hacer es, primero, tengo personas que me dicen, yo les compro un protector de esos de ID y de una vez le pongo a mi mascota que es grande una Spirocar. Mientras tú me das el producto, ¿lo puedo hacer? Lo puedes hacer. Wow. Lo otro que nosotros vamos a hacer es ofrecer entonces la equivalencia a esa potencia, pero en una versión más reducida en tamaño. Pero ya las mediciones que hicimos de esto es sorprendente. De verdad te digo que yo nunca imaginé que la emisión fuera tan potente como la que realmente produce. Y yo jamás me imaginé que esto de electrosmog realmente causara efectos no solamente en los humanos, sino también en las mascotas, porque nos damos cuenta, lo que hablamos anteriormente, de que ellos también son como un humano, o sea, también les afectan las mismas cosas que a nosotros, a lo mejor en niveles diferentes, pero al final todo el mundo tiene que estar protegido. Correcto. Correcto, es así. Y esa sería la conclusión. Hemos llegado al final de la presentación. Tengo muchos más estudios, pero he elegido que vamos a ir más bien por parte. Hay mucho tiempo. La idea es que ustedes vean que existe evidencia científica, que no son solamente hipótesis que estamos elaborando basado en ninguna evidencia práctica.
Existe mucho estudio. El equipo me presentó 20 estudios más. Yo simplemente seleccioné estos, dejé otros para otro momento. Sé que es un tema de gran interés, es un tema que vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir tratando. Queremos colaborar con veterinarios. Ya estamos empezando a colaborar con veterinarios, pero si alguno de ustedes es veterinario, puede contactarse con nosotros, estamos abiertos a colaborar, porque la idea es primero concientizar y segundo generar casos de estudio que podamos elaborar en todo tipo de razas de animales. Y la concientización arranca primero en este proceso y es lo que estamos empezando a hacer.